Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El herbicida glufosinato de amonio se empezará a estudiar como el reemplazo del glifosato en las labores de aspersión aérea de cultivos ilícitos en el país. Este herbicida de gran efectividad ya se utiliza en el control de sembradíos en 82 naciones del mundo. De las pruebas que se adelantan con este químico, de la polémica en torno a la aspersión y de las nuevas emergencias por lluvias en Barranquilla por los tradicionales arroyos, les hablaremos en esta misión de CMI. Comenzamos. Policía inicia pruebas con nuevo químico para fumigar cultivos ilícitos. A indagatoria expresidente de Saludcop, Carlos Palacino. Investigan irregularidades en contrato de Natalia Springer con Ministerio de Vivienda. Reaparecen los arroyos en Barranquilla. Autoridades atienden emergencias. Visita sorpresa del presidente de Ecopetrol a Paujil Caquetá. Alarma por deserción escolar en Bogotá. 25.000 estudiantes dejan el colegio. Piden declaratoria de emergencia sanitaria para atender habitantes de calle. Fracasó intento de Obama y Putin por lograr un alto al fuego en Siria. Peckerman alista cambios para enfrentar a la selección de Brasil. Jornada de goleadas en Europa en eliminatorias para el Mundial de Rusia. Acaba de conocerse por parte del DANE el dato de la inflación en el último mes. Fue negativa de menos 0.32%. De esta información que entrega ahora el Departamento Nacional de Estadística DANE, les hablaremos más adelante. Por lo pronto, ampliamos la información con la que hemos arrancado esta emisión de CMI. Las autoridades antinarcóticos van a iniciar el estudio del proceso de sustitución del glifosato como herbicida para erradicar los cultivos ilícitos en el país. El glufosinato de amonio es el químico más opcionado y según el director del Instituto Colombiano Agropecuario del ICA, Luis Humberto Martínez, la Policía Nacional ya le pidió acompañamiento para adelantar todo el análisis de los efectos de esta sustancia. La Policía Nacional junto con el ICA iniciarán las pruebas del herbicida glufosinato de amonio para erradicar las plantaciones de coca. El día de hoy recibimos por parte de la Policía Nacional la solicitud del acompañamiento para realizar la prueba de eficacia de este herbicida. Este herbicida está en el país hace 10 años. Se usa para fumigar cultivos de maíz, plátano, entre otros. Según la Organización Mundial de la Salud, este producto puede ser tóxico dependiendo de su concentración. Dentro de los registros que tenemos acá en el instituto, en categoría 3, los de concentraciones superiores a 250 gramos por litro de formulación. Los que están abajo están en categoría 3 y los que están arriba de esa formulación, están en categoría 2. Entre más alta sea la concentración, la categoría toxicológica es mayor. Sin embargo, lo que preocupa no es tan solo su uso, sino que sea asperjado aéreamente, donde la distribución del químico no está controlada por la altura a la que se debe hacer. ¿Hacia dónde va a ir dirigida esta aplicación? Por supuesto, las cantidades a aplicar y qué tipo de aplicación, si es aérea o si es con bomba de espalda, si es directa. Todas esas pruebas de eficacia, digamos, son las que nosotros vamos a acompañar de manera conjunta a la Policía Nacional. De resultar efectivos los estudios con glufosinato de amonio, la propuesta de sustitución del herbicida se entregará al Consejo Nacional de Estupefacientes, donde decidirán si amplían la licencia de uso, pues en este momento solo está permitida para cultivos comerciales. El Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá, pionero en los estudios sobre los efectos negativos de las aspersiones con glifosato, se refirió al uso de otros herbicidas y de los efectos que podría traer una acción de este tipo. Asperjar herbicidas para combatir los cultivos ilícitos es ineficiente, así lo aseguran los académicos del tema. Los costos de asperjar una hectárea ascendían más o menos a $72.000, mientras que el producto en hoja de coca de la misma hectárea ascendía más o menos a $400. Señalan que reemplazar el glifosato por glufosinato no es la solución y que su uso podría continuar siendo peligroso para la comunidad vecina a los cultivos, pues no se ha comprobado plenamente si tiene efectos adversos en las personas. Hay evidencia también de que es un componente, es una molécula con cierto grado de toxicidad y antes de implementar programas a gran escala de aspersión con esa molécula debería haber estudios profundos para saber cuáles son los riesgos que corre la población.
Por su parte, los ministros de Justicia y de Salud indicaron que reanudar en este momento las aspersiones con glifosato o con otro herbicida no será posible. Ya se llevó a cabo en años anteriores y no dio ningún resultado. Lo que se impone en este momento es una solución integral, una solución territorial en donde estén implicados todos y cada uno de los actores. Si aparece una nueva sustancia, la carga de la prueba está en que vaya a presentar esta propuesta primero ante el Consejo Nacional de Estupefacientes y después ante la ANLA, que tendrá que viabilizar un plan de manejo ambiental. Entre tanto, grupos indígenas de varias regiones del país rechazaron la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez para reiniciar las fumigaciones de cultivos ilícitos. Las comunidades advirtieron las graves consecuencias para la salud que podrían presentarse tras el regreso de esta actividad. El rechazo de los indígenas de un posible reinicio de fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos se produjo durante un foro en el Congreso. Las consecuencias, hoy vemos niños con malformaciones en el cuerpo. Entonces ahí miramos que el efecto ha sido nocivo para la gente que vive en la parte rural. Nosotros mismos estamos, digamos, acabando entre todos. Eso no es un problema ni del indio ni del campesino, sino que es un problema general y global. Las comunidades indígenas denunciaron que el gobierno no tiene una política clara de sustitución de cultivos y por eso deben cultivar coca, marihuana o amapola. Si los cultivos aumentan, no son porque nosotros queramos o no es porque la comunidad quiera sembrar, es porque realmente existe un abandono del Estado y que bueno, hay unos diálogos de paz, hay unos acuerdos, se va a firmar la paz, pero entonces nosotros las comunidades indígenas seguimos así, esperando. Y la comida no espera. Las comunidades indígenas pidieron al gobierno que aplique lo acordado en La Habana sobre esta materia. Y hay reacciones. El procurador general Alejandro Ordóñez advirtió que se ha incrementado el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos en el país y respaldó la petición del fiscal Néstor Humberto Martínez de retomar las aspersiones aéreas. El procurador general dijo estar de acuerdo con la propuesta del fiscal general Néstor Humberto Martínez de buscar la manera de erradicar los cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea. Sabíamos nosotros que con la suspensión de las fumigaciones iríamos a nadar en coca como estamos nadando. Hoy pasamos de 40.000 a 170.000 hectáreas. Advirtió que en La Habana se trató el tema. La solución que aparece en los acuerdos de La Habana es la erradicación voluntaria que puede iniciarse 2 años después. Indicó que los estudios sobre salud y medio ambiente no son acertados. Le correspondía al ministerio, hacer los estudios correspondientes y esos estudios no fueron hechos en su momento. Lo mismo que el estudio científico ha sido desvirtuado. Finalmente dijo que le pedirá al ministro de Justicia que convoque al Consejo Nacional de Estupefacientes. Y hoy la Fuerza Aérea reportó la destrucción de 10 laboratorios para la producción de cocaína y la incautación de 351 kilos de pasta base de coca de propiedad de una banda conocida como los Botalones en la región del Magdalena Medio. Los laboratorios estaban distribuidos en varias veredas de Puerto Boyacá, escondidos entre cultivos legales. Hasta el lugar llegaron aviones y helicópteros militares. Uno de los helicópteros aterrizó para dejar a más de 20 policías que participaron en la destrucción de esta infraestructura cocalera. Varios laboratorios fueron incinerados con el mismo combustible que iba a ser usado como insumo para la fabricación de cocaína. La fuerza pública no reportó detenidos, pero sí la incautación de una gran cantidad de químicos. Y también un duro golpe propinaron a las bandas criminales la Fiscalía General y la Dijín de la Policía. 109 personas fueron capturadas en diferentes acciones. La Fiscalía y la Dijín presentaron los resultados de los operativos realizados en contra de 4 bandas criminales en el país. Del Clan del Golfo, 84 presuntos miembros de esta organización, de los Puntilleros 2, de la Cordillera 12 y de oficinas de cobro 11. Este es el 5º operativo contra dichas organizaciones que han dejado más de 625 capturas por diferentes delitos. Concierto para delinquir, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio. El objetivo de estas organizaciones es el negocio del narcotráfico. Estamos viendo es que las economías ilegales como tal continúan y dentro de esta lógica perversa de la delincuencia se han venido de alguna manera fortaleciendo algunos grupos. Por ahora se desconoce si están ocupando espacios que deje la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos aclaró mediante una directriz dirigida a funcionarios del gobierno, incluso alcaldes y gobernadores, qué pueden y qué no pueden hacer en la campaña del plebiscito por la paz. El mandatario adelantó un consejo de ministros en la Macarena en el Meta.
Desde la Macarena Meta, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y donde realizó un consejo de ministros, el presidente Santos dijo que de aquí al 2 de octubre pueden hacer divulgación de lo que significan los acuerdos y el impacto para sus poblaciones. En materia ya de promoción del voto, el voto por el sí, también pueden hacer campaña. Todos pueden portar sí a la paz. La paz, buscar la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, que si la gobernadora puede organizar una marcha, siempre y cuando no esté utilizando recursos de la gobernación, por supuesto que sí. También explicó que es muy poco lo que no pueden hacer. No se puede obligar a un subalterno a votar de una u otra forma. Yo no puedo decirle a ninguno de estos ministros voten a favor del sí o voten a favor del no, sino pierde su puesto. No puedo constreñir y nadie puede constreñir a nadie en materia de cómo puede votar. En este Consejo de Ministros en la Macarena Meta también se conocieron las víctimas, esas cifras que ha dejado el conflicto armado, especialmente en los menores de edad. Y una cifra que a mí me tiene aterrado y muy dolorido, presidente. De esas 8 millones de víctimas, 2,5 millones son menores de edad. También se conoció que están listas las unidades policiales que garantizarán, entre otras cosas, la seguridad en las zonas donde se concentrarán las FARC. La Fiscalía General citó a indagatoria al expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, por el presunto desvío de recursos de la salud. La Fiscalía escuchará en indagatoria al expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, dentro de una investigación que se adelanta por la Ley 600 y que lleva cerca de 3 años, por el delito de peculado por apropiación. También se ordenó la práctica de nuevas pruebas que buscan determinar posibles responsabilidades penales de Palacino y otras personas. Al respecto se refirió su abogado defensor. Por unos hechos del 2003 y 2004, investigación que ya la Fiscalía había adelantado hace algunos años y había archivado con un peritazgo técnico del Cuerpo Técnico de Investigación. El presidente de la red de veedurías también se pronunció frente a este proceso. Deseamos que ellas no solamente recojan los cheques por cercanos a valor de varios miles de millones de pesos, más o menos 30.000, cuya responsabilidad se le ha endilgado a Palacino. La indagatoria fue ordenada por el recién creado grupo de trabajo que investiga los delitos que afectan al sistema de salud. Una auditoría de la Contraloría General detectó presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la politóloga Natalia Springer. Una actuación especial de la Contraloría al programa de vivienda gratuita permitió el hallazgo fiscal de cerca de 420 millones de pesos, así como un hallazgo penal por la presunta violación de derechos de autor. Según el informe, el hallazgo de mayor cuantía corresponde a 279.9 millones de pesos, porque la plataforma de diagnóstico, evaluación y seguimiento diseñada por el contratista, es decir, la firma de Natalia Springer, no cumplió con el objetivo contractual establecido. También advierte que no se cumplió aparentemente con el plan operativo, generando un detrimento de por lo menos 139.9 millones de pesos. En cuanto al hallazgo penal, señala la Contraloría que en el informe de la firma de Springer se reproduce parcialmente textos sin referencia de alguna fuente de la que son tomados. Dicho informe, además de un eventual proceso fiscal, será enviado a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se adelanten las indagaciones respectivas. Un juzgado especializado ordenó la libertad del sargento en retiro del Ejército, Bernardo Garzón, dentro de un proceso por tortura. El Juzgado Sexto Civil Especializado ordenó la libertad del sargento en retiro Bernardo Garzón dentro de una investigación por el delito de secuestro, vinculado al caso de Guillermo Marín, quien fue retenido por hombres armados al salir de una reunión en sede de la Juventud Trabajadora de Colombia, cuando el entonces militar estaba al servicio del batallón Charri Solano. Garzón se presume que es clave dentro de las investigaciones que se adelantan por la toma y retoma del Palacio de Justicia, en hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, en dicho proceso no ha declarado sobre la suerte de los desaparecidos. En las últimas horas, los organismos de socorro de la ciudad de Barranquilla atendieron varias emergencias provocadas por los arroyos que se formaron en la capital del Atlántico tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Un torrencial aguacero de hora y media paralizó a la capital del Atlántico. Con la fuerte lluvia aparecieron nuevamente los arroyos y las emergencias de vehículos arrastrados. 8 reportes de vehículos arrastrados por los arroyos, sobre todo el arroyo de la 43, 21,
calle 35, sin pérdidas humanas. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de pérdidas humanas, ni personas en los vehículos fueron rescatadas ni nada. Este vehículo, de cuyo interior pudieron salir sus ocupantes, fue arrastrado por el arroyo La María al canal que está en construcción. Joder, el arroyo venía bajando todo, un arroyo, cayó, el carro venía flotando, cayó en el hueco ahí, en el hueco cayó flotando, como si fuera un papel, y se lo orilló ahí al lado. Mientras tanto, también se reportaron inundaciones en por lo menos 20 barrios del sur y noroccidente de Barranquilla. La alcaldía trasladó personal de la unidad de gestión del riesgo para la atención de las diferentes emergencias. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, adelantó una visita sorpresa al municipio del Paujil, donde los habitantes han protestado en contra de los proyectos de exploración petrolera en esa zona del departamento de Caquetá. En medio de los abucheos de la comunidad del Paujil, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, dio a conocer cómo se adelanta la exploración petrolera. La población lleva 2 meses protestando por la presencia de la compañía y se han registrado graves disturbios. Fue una reunión muy constructiva, muy difícil, no vamos a decir que no, la comunidad está desinformada, ellos dicen que el agua y el petróleo son contradictores. Nosotros lo que defendimos es que el agua se puede defender, nunca sacaremos petróleo afectando el agua. El alto ejecutivo agregó que las amenazas contra los funcionarios están en manos de las autoridades para establecer responsabilidades. Pues es muy preocupante, lo hemos elevado ante las autoridades pertinentes y pues queremos es simplemente tener una buena relación con el Caquetá, con Paujil, con el Doncello, con todos los municipios donde estamos. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que aquí también se instalará una mesa de diálogos. No se justifica ninguna vía de hecho cuando hay todas las posibilidades y todo el escenario para dialogar. La maquinaria que realizaba los trabajos de sísmica en el Paujil ya fue retirada de la zona. En más noticias regionales, a fallas mecánicas se atribuyeron a las autoridades el accidente de un bus intermunicipal en el departamento de Nariño. En el hecho murió una persona. El accidente ocurrió a las 7 de la mañana, cuando un vehículo de transporte intermunicipal de pasajeros, al parecer por fallas mecánicas, chocó contra 2 motocicletas y 2 vehículos. Por un tema netamente técnico-mecánico, al parecer, cuando iba bajando desde el municipio de Tangua hacia el Pedregal, pierde sus frenos y pues una maniobra del conductor hace que el vehículo como tal sufra un accidente. En ese volcamiento tenemos una persona muerta, 8 personas heridas, entre ellas 2 menores de edad. De acuerdo a las primeras versiones, la chiva que cubría la ruta desde el municipio del Tambo y Piales presentó al parecer fallas mecánicas, por lo que antes de chocar contra la montaña se llevó a su paso varios vehículos. El accidente de tránsito se presentó a la altura del kilómetro 46, vía Rumichaca, la cual es muy transitada ya que comunica Nariño con el Ecuador. La alcaldía de Bogotá lanzó una alerta ante las altas cifras de deserción escolar que hay en la capital. Según un informe que conoció CMI, cerca de 25.000 estudiantes han dejado los colegios públicos. La tasa de deserción escolar tiene preocupadas a las autoridades en Bogotá. De todas las 830.000 estudiantes que están al comienzo del año, más o menos 23.000 van abandonando hasta culminar el calendario escolar. Según un estudio realizado por la Secretaría de Educación, el acoso o bullying ya no es la primera causa por la que los jóvenes abandonan la escuela. Tristemente, los niños dejan de ir a estudiar por falta de planeación de los padres a la hora de mudarse de vivienda. En Bogotá se mueve mucho la población y se está moviendo de una localidad, digamos, por ejemplo, como Bosa a Kennedy, a Ciudad Bolívar, a Suba, cambios muy radicales que hacen que saquen al niño, el papá saca al niño del colegio y le espera hasta el otro año para matricularlo. Los sectores con mayor deserción son aquellos donde hay mayores índices de inseguridad y consumo de estupefacientes en los entornos escolares. Los grados 5º, 6º, 9º y 10º son los que más dejan abandonados los estudiantes. Bueno, y durante una audiencia celebrada hoy en la Procuraduría, la Alcaldía de Bogotá y los comerciantes del centro de la ciudad pidieron al Gobierno Nacional que decrete la emergencia sanitaria para atender la grave problemática por la migración de habitantes de calle luego de la intervención del Bronx. Para el distrito es urgente regular la ley de habitantes de calle y decretar una emergencia sanitaria para poder actuar ante la problemática que se vive en el centro por la intervención del Bronx. Por un aumento exagerado del consumo de sustancias psicoactivas que se puede convertir en un problema de salud pública. Esto le permitiría al distrito hacer un tratamiento de desintoxicación a quienes por el consumo de drogas hoy no pueden decidir por ellos solos. Sin embargo, se descartó los centros de consumo regulado de sustancias como marihuana. Imagínense cuando ellos tengan claro que aquí en Bogotá no solo les damos comida, duchas de agua caliente, peluquería, sino que también les damos droga gratis. Algunos comerciantes criticaron la intervención del distrito. El alcalde no nos va a solucionar el problema, nos lo dejó ahí, nos deja el problema a nosotros ahí. Lo que nosotros hicimos en el Bronx
Lo hicimos de una manera planeada, planificada, organizada, no fue improvisada. Desde que se desmanteló el Bronx, 10.500 habitantes de calle han sido atendidos por las autoridades, pero 300 viven debajo de un caño en el centro de la ciudad. Como lo anunciamos al principio de esta emisión de CMI 7 PM, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, confirmó esta noche que el índice de precios al consumidor para el mes de agosto registró casi un punto porcentual. Según el DANE, la inflación para agosto de este año cerró en terreno negativo con 0.32%, menos 0.32%, mientras que en el mismo periodo del año pasado, en el mismo mes, había alcanzado un 0.48% en terreno positivo. El grupo de alimentos presentó la mayor reducción en la variación mensual con menos 1.54%. En agosto de 2015, un año atrás, la variación había sido de 0.77%. Por ser día festivo en los Estados Unidos, el precio del dólar se mantuvo estable. A continuación, la información económica y bursátil en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.957 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.278 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 51 centavos. El azúcar se transó en 20,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 17 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.345 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,25% a 1.397 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización del 4% a 5.200 pesos. La acción de Preferencial BBVA Colombia fue la que más cayó, con una pérdida de 3,70% a 260 pesos. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. Hoy en CMI en línea les presentamos la segunda versión del Fitbit Charge, una pulsera que monitorea su actividad física y el ritmo cardíaco, ideal para los amantes del deporte o para quienes quieren bajar un poco de peso. Fitbit Charge 2 cuenta con una pantalla que permite visualizar el número de pasos y calorías quemadas. Al presionar el botón lateral, permite navegar en funciones como el medidor de la frecuencia cardíaca, la opción de cronómetro y el modo de ejercicio. Entre sus novedades se encuentra una alerta para que el usuario se mueva si lleva mucho tiempo sentado o acostado. Además, tiene una opción con diferentes programas de respiración para cuando sea necesario bajar la intensidad del ejercicio que esté haciendo. La segunda versión del dispositivo, creado por la empresa Misfit, se estrena este mes. El enlace para saber más sobre él lo encuentra visitando www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Nos vamos, gracias por habernos acompañado en la emisión de CMI 7 PM y a las 8:30 hay más información internacional con Santi. ¿Qué tenemos para esta noche? Sí, los espero con las claves en donde les explicaré el G20, en qué consiste, quiénes lo conforman, qué es lo que está pasando ahí. Y a las 9:30 la emisión central. Los espero.